Amigos, hoy vamos a ver un proyecto bastante completo, tiene 4 habitaciones en total y todas ellas cuentan con baño propio. Además, una de ellas va a estar en planta baja. Tenemos alberca, gimnasio, estudio, cuarto de juegos, estancia, cochera techada para 4 automóviles y 5 motocicletas, sala con doble altura, cocina, comedor, cuarto de lavado y roof garden. Todo esto en 460 metros cuadrados de construcción. Y el costo por construir una vivienda como esta, ya considerando también la alberca, sería de cerca de 7.400.000 pesos, lo que son alrededor de $370.000. Recuerden que si están interesados en alguno de nuestros proyectos o en un proyecto personalizado, nos pueden contactar por WhatsApp al +52 33 16 05 95 07. Y si están en México, no es necesario poner el +52 del principio. Y pues ahora sí, comenzamos con el recorrido de esta casa. Muy bien, vamos a comenzar con la fachada de la vivienda, que como pueden ver es bastante atrevida, bastante arriesgada por la petición del cliente. Querían una fachada con bastantes ángulos y eso lo hicimos con este marco que tenemos en el balcón. En planta baja vamos a tener esta ventana que da hacia el estudio de la vivienda. Del lado izquierdo tenemos la entrada principal a la casa y del lado derecho en planta alta pues es donde tenemos este balcón que les había comentado, el cual va a ser el balcón de la habitación principal. Y un detalle interesante que se alcanza a ver aquí es que esa habitación principal también va a contar con un espacio que cuenta con altura y media. Y esta vivienda, al no estar en un fraccionamiento completamente privado, va a contar con todos estos portones por las dimensiones de la misma cochera. Y del lado izquierdo es donde tenemos la entrada peatonal a la vivienda. Aquí podemos observar un poco mejor la ventana del estudio que les había comentado. Y esta es la vista que vamos a tener de la casa una vez ingresando por la entrada peatonal. Del lado derecho vamos a tener esta ventana vertical que da hacia el baño de esta habitación principal justamente. Y el espacio que queda entre ese baño y la entrada de las cocheras va a estar cubierto con un pergolado para cubrirnos justamente del sol. Y finalmente al extremo de la vivienda del lado derecho es donde vamos a tener esta ventana que nos ayuda a ventilar y dar salida hacia un pequeño balcón que va a aprovechar una de las recámaras secundarias. Me gusta mucho esta vista por la iluminación que tenemos de toda la fachada, de toda la vivienda, lo cual al final de cuentas nos permite resaltar un poco mejor todos los volúmenes de este proyecto. Y ahora sí, vamos a ingresar a la casa. Aquí tenemos la entrada principal y aquí nos va a recibir este vestíbulo que va a contar con una pequeña banca del lado izquierdo y que uno de los puntos importantes de este espacio es esa doble altura y media que tenemos por tema de fachada. Y obviamente al entrar a este espacio pues se siente esa relevancia que le dimos a este vestíbulo y que nos ayuda mucho, sobre todo teniendo en cuenta que no es muy ancho este vestíbulo por temas de distribución. Era el espacio que nos quedaba para tener la entrada principal y al contar con esa doble altura y media pues nos ayuda bastante. Luego tenemos aquí las escaleras del lado izquierdo, un jardín interior del lado derecho y finalmente en la parte de atrás es donde vamos a tener la sala, que obviamente va a contar con esta doble altura. Contamos con unos ventanales hacia el jardín posterior y también vamos a tener vista hacia ese jardín interior de la vivienda. Ahora, un punto importante de esta sala es que va a tener vista hacia la alberca de la vivienda y hacia una fuente que va a tener justamente esta alberca en donde va a caer agua desde el segundo piso, que aquí podemos ver un poco mejor a través de esta ventana. Y ahora sí, por el lado derecho es donde vamos a tener el ingreso tanto a la cocina, aquí a la derecha, y finalmente al comedor en la parte de atrás. Va a tener este ventanal que se puede abrir para poder salir directamente hacia la terraza posterior de la vivienda. Tenemos vista también desde el comedor hacia la alberca y en la parte de atrás tenemos la cocina, que como pueden ver cuenta con un ventanal también para poder cerrar la cocina del comedor y evitar que los olores vayan a salir de la cocina hacia los demás espacios. Es una cocina que al final de cuentas puede quedar como una cocina abierta o se puede cerrar para evitar los olores, pero sin perder al final de cuentas este estilo de cocina abierta que se está utilizando muchísimo actualmente para justamente darle esta sensación de modernidad. Va a contar con esta isla y aquí a la derecha va a tener la alacena. Y ahora sí vamos a salir hacia esta terraza. Queda completamente cubierta, queda a un lado de la sala de la vivienda y de verdad creo que este ha sido uno de los diseños que más me han gustado porque obviamente es una sala hundida que cuenta con esta vista hacia la alberca. Además tenemos esta fuente que cae desde la terraza del segundo piso, lo cual de verdad haría que disfrutara muchísimo estar en este espacio porque tenemos tanto este muro verde en la parte posterior, tenemos la vista hacia la doble altura de la sala y del lado derecho tenemos la vista tanto hacia esta fuente que cae, como les había comentado, desde la terraza de planta alta, como si fuera una especie de cascada que se vería increíble. Además contaríamos con esta fogata del lado derecho y el vidrio que tenemos aquí para ver a través del agua. O sea, de verdad este espacio me encantó de este proyecto y
¿quién no quisiera tener una reunión con amigos en esta zona, ¿no? Creo que se disfrutaría muchísimo. Del lado izquierdo es donde vamos a tener también este cuarto de juegos, o que bien puede funcionar como una especie de bar, un espacio básicamente para disfrutar con tus amigos también, para poder ver partidos, ver peleas de box. Sería un espacio que estaría obviamente completamente cerrado para poder tener aquí aire acondicionado. En caso de requerirlo, contaría con un frigobar, un espacio para tener las bebidas y una alacena también para poder tener botanas o cualquier otra cosa. Este ventanal se abriría completamente para dar acceso hacia este espacio de carne asada, para que se incorpore con este espacio en donde vamos a tener el asador y el comedor. Y pues bueno, finalmente aquí tenemos la alberca, que esta sería la vista que tendríamos de la vivienda, estando disfrutando de nuestra alberca. Y este sería el volumen en donde vamos a tener el gimnasio en el tercer piso, una habitación secundaria en el segundo y la cocina en planta baja. Ahora, regresando al vestíbulo, a un lado, a unos metros, vamos a tener la entrada hacia el estudio, que es el estudio que habíamos visto en fachada. Entonces aquí es donde tenemos la ventana hacia la parte frontal de la vivienda, en donde se podrían recibir clientes o colegas. Contaría con este acabado en madera en todo este muro para darle continuidad al elemento que teníamos en fachada. Y a un lado, a unos metros, a un paso básicamente, tenemos este medio baño para darle servicio a toda la planta baja. Y finalmente, por el lado derecho del patio central de la vivienda, de este jardín interior, vamos a tener la habitación en planta baja, que les había comentado. Cuenta con esta ventana que da hacia la cochera, que al contar con un pergolado nos va a permitir tanto ventilar como iluminar esta habitación. Cuenta con un plafón en la parte de arriba para tener iluminación indirecta. Y está la vista que tenemos hacia ese jardín interior. Y a un lado tenemos la puerta hacia el baño privado de esta recámara, que se estaría ventilando justamente hacia ese jardín interior también. Ahora sí, vamos a subir las escaleras. Nos lleva hacia esta doble altura de la sala. Es una vista que me gusta mucho de este proyecto. Y aquí tendríamos la estancia, que funciona como una especie de vestíbulo para las habitaciones secundarias. Cuenta con este elemento en madera también, que da vuelta en la parte superior, como un plafón, para contar con iluminación indirecta también. A un lado tenemos justamente el jardín interior, que también nos va a permitir iluminar muy bien toda esta estancia y la recámara principal que vamos a tener del lado derecho. A un lado de este jardín interior es donde vamos a tener la habitación principal, que como pueden ver cuenta con altura y media en la mitad de esta habitación. Y ese, amigos, de verdad fue un detalle que me encantó de esta habitación. Creo que le da ese plus a la habitación de dar la sensación de lujo. Tenemos tanto esa salida hacia el balcón frontal de la casa, tenemos aquí la altura y media por temas de fachada, y que al final de cuentas al interior también se aprovecha mucho, ya que al entrar a la habitación entras a un lugar mucho más imponente al tener esa altura. Y tiene un ventanal también hacia ese jardín interior. Por este lado tenemos el acceso al walk-in closet, que se va a iluminar de manera cenital. Va a contar con esta isla también. Y a un lado es donde vamos a tener tanto los lavamanos como este pequeño tocador, que sería un espacio particularmente pensado para que se puedan arreglar las personas o maquillar, por lo que la iluminación es bastante importante. Por eso cuenta con 2 lámparas colgantes para la noche y también con un ventanal hacia ese mismo balcón. Y los 2 lavamanos lo vamos a tener aquí del lado izquierdo. Y finalmente aquí tenemos la puerta para el acceso tanto al WC como a la regadera de esta recámara principal, que va a contar con esta iluminación en la parte superior y la ventilación hacia la parte frontal. Sin lugar a dudas, esta habitación me encantó. Es muy cómoda en todos los aspectos y da esta sensación de lujo. Ahora, en la parte de atrás de la vivienda es donde vamos a tener la terraza que les había comentado, que tiene vista hacia la misma alberca, y además es también donde tenemos la cascada hacia la planta baja. Ahora, a un lado de esta estancia es donde vamos a tener la primera habitación secundaria de planta alta. Y un detalle que me gustó mucho de esta habitación es el elemento de madera que tenemos, que sube hasta el techo y da vuelta para generar este plafón. Tenemos también esta cabecera con iluminación indirecta en la parte de atrás de la cama. Y además, por el lado derecho, hacia la parte posterior de la casa, vamos a contar con esta ventana en escuadra que nos va a permitir tener esta vista y disfrutarla hacia la misma alberca de la vivienda, hacia la alberca y la fuente que les había comentado. Ahora, algo importante de esta habitación también es que cuenta con una salida directamente hacia la terraza para no tener que rodear por la estancia. Entonces, saliendo por esta puerta vamos a poder salir hacia este balcón. Y finalmente, estas habitaciones secundarias también van a contar con baño propio. Entonces, aquí a un lado tenemos el acceso hacia el walk-in closet y finalmente la puerta hacia el baño privado de esta recámara, y se ventila e ilumina hacia el pasillo lateral de la casa.
Ahora, al frente de esta recámara es donde vamos a tener la segunda habitación secundaria, que en este caso esta habitación no va a contar con un walk-in closet, pero aún así tenemos un closet bastante amplio. Estamos hablando de 3,45 m solamente de closet, por lo tanto es una habitación muy amplia. Son en total 4,60 m por 3,35 m. Y aquí tenemos la salida hacia el balcón que habíamos visto en la fachada al inicio del video y tiene vista hacia la cochera. Y por este lado también vamos a tener un ventanal que da hacia el jardín interior de la casa. Finalmente cuenta con un baño privado también. Tenemos WC, lavamanos, regadera y la ventana hacia ese mismo pasillo lateral. Ahora sí vamos a subir al tercer piso, en donde vamos a tener el gimnasio aquí a la derecha. Es un espacio que tiene las mismas dimensiones de la recámara de planta baja. Contaría con las ventanas hacia la parte posterior también. Un punto importante es que contaría con ventilación cruzada, lo cual nos permitiría que el espacio no se sienta para nada encerrado. Vamos a tener por este lado un espacio donde vamos a poder guardar el equipo para el gimnasio y vamos a contar con este baño completo para que se puedan bañar aquí mismo después de hacer ejercicio, y además va a darle servicio al roof garden que tenemos aquí en este tercer piso también. Y esta es la vista que tenemos hacia la alberca, que me gustó mucho también, con esta ventana en escuadra. Y este es el roof garden que les había comentado. Tenemos aquí el espacio para una mesa, un asador en la parte de atrás, fregadero. Tendríamos aquí el espacio del jardín interior y además va a contar con este jacuzzi con vista hacia el jardín posterior de la vivienda también. Creo que esta vista hace que se entienda un poco mejor ese escalonamiento que tenemos en esta zona. Y finalmente aquí mismo en el tercer piso es donde vamos a tener el cuarto de lavado, un espacio para tener lavadora y secadora y una puerta para la parte frontal del techo, que básicamente va a funcionar como un patio de servicio. Sin lugar a dudas, un proyecto que me encantó haber realizado. Aquí tenemos la vista de esta fachada, que también fue uno de los puntos importantes del proyecto. Me gustaría que me escribieran cuál fue el espacio que más les gustó a ustedes, que en mi caso particular creo que mi espacio preferido es esa terraza que está hundida a un lado de la alberca, que contaría con esa vista inclusive por debajo del agua. Eso sería, creo que, mi espacio favorito del proyecto. Sobre todo además considerando que esa vista de la alberca se va a alcanzar a ver inclusive desde la sala. Pero me gustaría saber cuál fue el espacio que más disfrutaron ustedes. Siempre me gusta tener esa retroalimentación. Y pues de momento sería todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.